En este video trataremos de explicar por qué ocurren los diferentes tipos de fenómenos atmosféricos y les brindaremos la información de la manera más comprensible posible porque nos parece un tema muy interesante del que hablar. ¿Cómo se forman las auroras boreales? Se deben a la interacción de los gases de la atmósfera terrestre con el viento solar, una corriente de partículas cargadas eléctricamente, llamadas iones, que salen disparadas del Sol en todas direcciones. Cuando el viento solar llega a la Tierra, choca contra el campo magnético del planeta, produciendo corrientes de partículas cargadas que fluyen hacia los polos. Algunos de los iones quedan atrapados en una capa de atmósfera llamada ionosfera, donde chocan con átomos de gas, principalmente oxígeno y nitrógeno, y los excitan con energía extra. Esta energía se libera en forma de partículas de luz o fotones. Los colores de las auroras indican en qué parte de la atmósfera y con qué gases ocurre todo esto. Por ejemplo, el oxígeno a la mayor altura emite un fotón rojo, mientras que el nitrógeno a menor altura emite fotones violetas, azules y rojas. ¿Cómo se forman las nubes? Se forman cuando el vapor del agua existente en el aire se condensa. Y para que se condense es necesario que la temperatura descienda a la vez que la presión se mantiene constante. Además, las diferencias de formación entre los distintos tipos de nubes se basan, en parte, en las diferentes temperaturas de condensación. Por ejemplo, cuando la condensación se produce a temperaturas bajo cero, tendremos nubes formadas por cristales de agua, mientras que cuando se produce a temperaturas más altas, tendremos nubes formadas por gotitas de agua. ¿Por qué las nubes tienen distintos colores? Debido a que las nubes difunden la luz con prácticamente la misma intensidad en todas las longitudes de onda, el color de las nubes depende fundamentalmente del color de la luz incidente. La calima, que es una cantidad muy grande de partículas secas y pequeñas, entre el observador y la nube puede modificar los colores de las nubes. Por ejemplo, la calima suele hacer que las nubes distantes parezcan amarillas, naranjas o rojas. Los fenómenos luminosos especiales como los fotometeoros, ya sean la luz del sol o la luna, también influyen en los colores de las nubes. Cuando la iluminación procedente del sol y del cielo es extremadamente débil, las nubes tienden a adoptar el color de la superficie que se encuentra por debajo de ellas. Durante la noche, la luminancia de las nubes suele ser demasiado débil y las nubes no presentan coloración. Las nubes se muestran en una escala de negro a gris, salvo las iluminadas por la luna, cuyo aspecto es blanquecino. A veces, determinadas nubes presentan una coloración más o menos marcada a causa de la iluminación espacial, como los incendios, las luces de las grandes ciudades, auroras polares, etc. ¿Por qué ocurre el eclipse y cómo se forma? Un eclipse solar se produce cuando la luna se interpone entre el camino de la luz del sol y proyecta su sombra en la Tierra. Eso significa que durante el día la luna se mueve por delante del sol y se pone oscuro. Este eclipse total se produce aproximadamente cada año y medio en algún lugar de la Tierra. Un eclipse parcial es cuando la luna no cubre por completo al sol. Se produce al menos 2 veces por año en algún lugar de la Tierra. Durante un eclipse lunar, la Tierra impide que la luz del Sol llegue hasta la Luna. Eso quiere decir que a la noche la luna llena desaparece por completo a medida que la Tierra la cubre. La luna también puede parecer de un color rojizo, debido a que la atmósfera terrestre absorbe los demás colores mientras se dobla algo de luz solar hacia la luna. Los atardeceres obtienen su color rojo y anaranjado debido a la forma en la que la luz del sol dobla cuando atraviesa la atmósfera y absorbe otros colores. ¿Por qué el cielo es azul? La luz del sol llega a la atmósfera de la Tierra y se dispersa en todas direcciones por los gases y las partículas que se encuentran en el aire. La luz azul se esparce más rápido que el resto de los colores porque viaja en olas más cortas, más pequeñas. Este es el motivo por el cual casi siempre vemos el cielo de color azul. La puesta del sol naranja. A medida que el sol va bajando en el cielo, su luz pasa por más partes de la atmósfera hasta alcanzarnos. Así, más parte de la luz azul queda dispersa, lo que hace que la luz roja y amarilla pase directamente y podamos captarla con los ojos. ¿Por qué ocurren las tormentas eléctricas? En la atmósfera, en condiciones normales, existe un equilibrio entre las cargas positivas y negativas, mientras que durante una tormenta eléctrica,
La parte baja de las nubes se carga negativamente e induce una carga positiva en la Tierra y los elementos situados sobre ella. Cuando una nube cargada de electricidad se acerca a otra de carga contraria o desciende muy cerca del suelo, puede saltar una inmensa chispa entre las dos. El aire es un buen aislante, pero a partir de cierto nivel del campo eléctrico, el aire deja de ser aislante y las nubes se descargan sobre la Tierra con un arco eléctrico al que llamamos rayo. ¿Cómo se forman los tornados? Para entender cómo se forma un tornado es importante conocer las condiciones necesarias para su creación. Un tornado se forma cuando una corriente de aire fría y otra caliente convergen horizontalmente. Esto sucede cuando el aire caliente queda atrapado debajo del aire frío y ambas corrientes fluyen en direcciones opuestas a diferentes alturas. Esto genera un tubo giratorio de aire caliente y húmedo, ascendente, y aire frío, seco, descendente. A medida que avanza el proceso, la velocidad de la corriente aumenta. El vórtice del tornado adapta una posición vertical. Cuando toca el suelo, el vórtice se acelera y forma un remolino en forma de trompo. El aire frío desciende alrededor del trompo, permitiendo que el aire caliente atrapado debajo ascienda con fuerza y cargue verticalmente. Una vez que el tornado alcanza altura y potencia, crea un efecto de aspiración que le permite absorber casas y estructuras a lo largo de su camino. ¿Cómo se forma un arco iris? Primero tenemos que saber que el sol produce luz de todos los colores. Cuando juntamos luz de todos los colores, sorprendentemente se ve blanca, como el sol. Si tomamos la luz del sol y la separamos, nos encontramos con los colores del arco iris. En el cielo, las gotas actúan como pequeños prismas, y cuando la luz del sol las ilumina de la manera adecuada, la luz se separa en sus colores formando un arco iris. Por esto solo podemos ver los arcoíris cuando llueve fuerte o hay una pequeña llovizna. Una manera de conseguir hacer un arcoíris artificial es con un prisma de vidrio. La luz al pasar a través de él se separa en sus colores. ¿Qué son los cometas y cómo se forman las lluvias de estrellas? Los cometas son cuerpos menores, con diversos tamaños, compuestos de hielo y silicatos. Sus órbitas, normalmente muy alargadas, los llevan a pasar la mayor parte del tiempo muy alejados del Sol, en regiones muy frías del sistema solar. Pero cuando se acercan al Sol, se calientan y el hielo, que principalmente es formado de agua, se sublima y pasa de estado sólido a gas. Este gas, que se escapa del núcleo sólido del cometa, arrastra consigo partículas de polvo y forma extensas nubes alrededor del cometa, llamados cabellera o coma. Los materiales que forman la cabellera son arrastrados en sentido opuesto al Sol por el viento solar y da lugar a las colas cometarias. Después de su paso cerca del Sol, las partículas de la cabellera y de la cola de un cometa quedan distribuidas a lo largo de su órbita. Y cuando la Tierra, en su giro alrededor del Sol, cruza una de estas órbitas, se producen las llamadas lluvias de estrellas. Este fenómeno se produce cuando minúsculas partículas de polvo procedentes del cometa entran en la atmósfera terrestre a gran velocidad y se desintegran por fricción, produciendo el rastro luminoso que llamamos meteoro o estrella fugaz.